¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabrican las enormes cadenas que sostienen el ancla de un barco? Todo empieza con acero de alta resistencia, capaz de soportar toneladas de peso sin romperse. Las barras de metal se calientan hasta ponerse al rojo vivo, más de 1000 grados. Luego, cada trozo se dobla y se moldea para formar un eslabón, que se enlaza con el anterior antes de cerrarlo. Uno a uno, se van uniendo hasta formar una cadena que puede medir cientos de metros. Después, cada eslabón se suelda y forja con precisión milimétrica. Una sola falla podría poner en riesgo todo el barco. La cadena se calienta de nuevo y se enfría lentamente en un proceso llamado tratamiento térmico, que le da fuerza y flexibilidad. Pero lo más impresionante viene al final. Cada cadena pasa por pruebas de tensión, impacto y rayos X para asegurar que no tenga defectos. Solo entonces se recubre con zinc o pintura especial para resistir la sal del mar. Cada eslabón puede pesar más de 150 kilos, y cuando el ancla cae, todo ese trabajo invisible mantiene al gigante inmóvil frente al océano.